Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta noche neoliberal, esta negra noche neoliberal, que afecta sobre todo a América Latina, donde el neoliberalismo es el que controla la mayor parte de los países. Hoy, siempre como les hago, quiero decirles a ustedes que siempre, en todos mis días, voy a tratar de tener un análisis sobre específicamente la enfermedad del COVID, otro análisis específicamente sobre lo que pasa en Ecuador y otro análisis sobre específicamente lo que pasa en el mundo, porque se trata de tener una visión global, porque la pandemia es en sí global. Lo que pasa en Ecuador no está desvinculado, ya lo sabemos ahora por el COVID, de lo que pasa en Estados Unidos, en Europa y en el mundo. Y tampoco el virus afecta solo a Ecuador, afecta a todo el mundo, y lo que pasa en América Latina es lo mismo que pasa en Ecuador. No podemos pensar que nosotros somos un mundo aparte en el que nuestra suerte y nuestra muerte se la debemos a nuestras propias culpas y pecados. No es cierto. La globalización y el COVID cambiaron todo nuestro sentido de la política. Se pensaba que la política era un problema ecuatoriano, que el problema de la corrupción era un problema ecuatoriano, que el problema de la corrupción, del racismo era un problema ecuatoriano, que el problema de las pestes y las enfermedades era un problema ecuatoriano. Hoy sabemos que vivimos en un planeta Tierra y que somos solamente una parte de ese planeta Tierra y que nosotros no estamos libres de pecado ni libres de todas las maldiciones que el mismo ser humano ha creado en el planeta que habita y que nosotros, es más, ni siquiera somos los menos vulnerables, somos los más vulnerables al cambio climático, a las pandemias, a las crisis políticas y ahora a las guerras. ¿Qué es lo que nos ha mostrado hasta que es el día 23 del asesinato de George Floyd, que junto con el COVID han conmocionado al planeta Tierra? Entre los lugares que han conmocionado están América Latina. Si tuviéramos que decir cuál ha sido y qué es lo que nos ha revelado hasta el día 23 de la muerte de George Floyd, el COVID en América Latina, es que nosotros en América Latina somos una parte del continente del planeta Tierra donde el neoliberalismo, este modelo de gobierno, ha logrado dominar la mayor parte de los gobiernos de América Latina, dejando fuera tan solamente a Argentina en este momento, porque ya pasó por el neoliberalismo, Venezuela, Cuba y Nicaragua, y México, que ahora está comenzando a reaccionar. El resto de América Latina hemos sido el imperio de esta fórmula de gobierno llamada el neoliberalismo, y que este neoliberalismo tiene como máximos exponentes y representantes en este momento crítico en la costa del Pacífico de Sudamérica, países andinos, con mestizaje, con indígenas, a Moreno, que es este mestizaje comienza en México y termina en Chile. Por el otro lado, tenemos en el lado del Atlántico, donde ha habido, en el caso de Sudamérica, naciones casi con mayoría blanca, como Uruguay y Argentina, y con mayoría negra, como Brasil, donde
hemos visto como máximo representante de esto y de las idioteces y estupideces y de los errores a Bolsonaro, y de las idioteces y estupideces y de los errores a Moreno, en el lado Pacífico y en el lado del Atlántico. Recordemos que Moreno es un individuo que tiene discapacidad física, falta de preparación y es un títere directamente de la embajada norteamericana que en Ecuador logró, gracias a Moreno, poner 2 bases militares, una en Galápagos y otra en Manta, y controlar al ejército y la policía, que es la única razón por la que se sostienen el poder. No, es el individuo con más baja popularidad en la historia del Ecuador. Tiene el rechazo total de su población y, sin embargo, sí continúa en el poder, lo cual por un lado es bueno y por otro lado es malo. ¿Por qué es bueno? Porque estamos aprendiendo, los ecuatorianos, que cuando nos equivocamos en una elección, la tenemos que pagar por 4 años, cueste o no nos cueste, y nos va a costar más duro, porque ese es el error más grave que vamos a cometer durante los próximos 4 años. Y eso es la lección más importante que hemos aprendido del COVID y del gobierno de Lenín Moreno. Como en Estados Unidos, el sistema norteamericano se fundamenta en que el presidente es elegido por 4 años y puede ser elegido una sola vez o más veces antes, pero por ahora después es una sola vez. Y cuando los norteamericanos cometen el error en unas elecciones como lo que han cometido con Donald Trump, pues la tienen que pagar. Así es el juego. Esas son las reglas del famoso juego de la democracia. Nosotros en Ecuador no teníamos esa regla, hasta que llega la Constitución del 2008, en el que el presidente podía ser reelecto, pero aprendimos que este jueguito que teníamos de tener 109 presidentes en 191 años y que cada vez que había cualquier cosita, tumbábamos al gobierno, cambiábamos la constitución. Tenemos más de 45 constituciones, yo creo que vamos por la 46, ese dato se los doy en la próxima charla. 46 veces hemos reorganizado el país. Estados Unidos ya tiene una sola constitución. Es como si nosotros fuéramos un país epiléptico. Nos da el ataque de epilepsia y se acaba la constitución, se acaba el gobierno, hay un desorden social y tenemos que volver a empezar a existir nuevamente. Tenemos que volver a nacer. Hemos renacido 46 veces. Somos un país epiléptico. Brasil tiene ahora a Bolsonaro a la cabeza. Representa lo que es evidentemente el militarismo latinoamericano. La peor plaga que existió desde que nosotros, los países latinoamericanos, tuvimos conciencia de país y somos países, entre comillas, con identidad propia. Los militares y policías de América Latina han sido el peso más terrible que hemos tenido que sostener, lo más caro. Y para demostrarlo, basta con señalar que el mejor país al que mejor le va en América Latina es Costa Rica. No tiene ejército. Los militares latinoamericanos han sido los verdugos, los peores verdugos de su propio pueblo. Y la representación más clara de eso es ahora Bolsonaro, que en esta crisis no ha tenido empacho en seguir matando a los pobres de las favelas, y antes de la crisis matar indígenas e incendiar las selvas amazónicas. Con esa mentalidad nos hemos caído en cuenta de que el principal problema que ha tenido América Latina ha sido la corrupción, el militarismo y la pobreza que le está asfixiando y que nos obliga a migrar
a ser los invasores de los Estados Unidos. Por en cambio, el COVID nos ha demostrado que Estados Unidos, con Trump a la cabeza, no era pues el paraíso de la salud. Es más, las medicinas, vacunas, medicamentos, pruebas, no sirvieron para nada. No tenían nada. Se murieron y se siguen muriendo y están afectados. Se cayó el mito de que eran el país con la mejor salud del mundo. Se cayó el mito de que eran el país de la ciencia, el conocimiento y la información, y que ellos tenían la información más exacta, más precisa, tanto en sus medios de comunicación como CNN, tanto en sus universidades, tanto en sus científicos, porque no es cierto. Su ciencia, sus avances, su información no les sirvió para frenar al COVID y contrarrestarlo. Se le destruyó ese concepto con el que Donald Trump salía a gritar en la televisión diciendo: nosotros vamos a superar esta enfermedad porque tenemos los mejores científicos del mundo. No sirvieron de nada sus científicos, ni sus ciencias, ni sus bibliotecas, ni sus laboratorios, ni de nada. Servirán en el futuro, pero en el momento simplemente lo convirtieron a Estados Unidos en la principal víctima de la pandemia. Por supuesto, también nos reveló que Estados Unidos no tenía la justicia, no era un país justo, que la justicia tenía dedicatoria, que había discriminación, que había racismo, y ahora están haciendo el problema del DACA, que quieren mandar sacando a todos los hispanos que han nacido en Estados Unidos, estén o no estén estudiando y trabajando. Mala suerte. Si llegaron sus padres ilegalmente, ustedes también se van con sus padres, y se acabó. A pesar de que ya viven ahí 18 años, 20 años, 24 años, han nacido, ni siquiera conocen su país de origen, han nacido en los Estados Unidos, los quieren regresar. Pero con los negros la cosa era terrible. 400 años de tenerles con la rodilla en el cuello, hasta que la muerte de George Floyd les hizo ver lo que 400 años habían soportado, pero los hizo ver, les hizo caer en cuenta. Y entonces todos se levantaron, y se levantaron en el mundo. El racismo es lo que ha sido lo que el COVID permitió descubrir en Estados Unidos. Por supuesto nos queda Europa, pues el país, el continente más afectado y más devastado por el coronavirus. Porque si comparamos la cantidad de muertos que tiene Europa con la que tiene Estados Unidos, pues Europa le hace pedazos, tiene el doble. Si nosotros consideramos que a la Unión Europea y Estados Unidos, la Unión Europea está lejos, mucho más mal que Estados Unidos. El problema de Estados Unidos es que además ha habido una crisis de desempleo y una crisis económica, pero Europa le baja el paso. ¿Y qué es lo que nos ha demostrado esta crisis con respecto a Europa? Pues, primero, que Europa es un país, es un mundo derechista, que los populismos de derecha, que el sistema monárquico que todavía tenía, que se llama ahora parlamentario, se llaman monarquías parlamentarias, y la derecha había sido racista, discriminatoria, explotadora del planeta Tierra, y no solamente eso, habían invadido a todo el planeta Tierra, habían humillado a todo el planeta Tierra, habían explotado a todos los seres humanos, y ahora, como premio mayor de la lotería, son invadidos. ¿Y por quién? ¿Por quiénes son los invadidos? ¿Quién les invade? Les invaden la gente de los países a los que saquearon. Saquearon América, invaden los hispanos. Saquearon África, les invaden los negros. Saquearon Asia, les invaden los hindúes y los chinos y los asiáticos. Invadieron Arabia, hicieron las guerras de las cruzadas, los destrozaron. Invadieron Siria, invadieron Libia. Bueno, ahora tengan su propia medicina. Eso nos ha demostrado el coronavirus, pero además, que mientras en el cáncer que tiene Estados Unidos es el racismo, el cáncer que tiene América Latina es la pobreza y el militarismo, el cáncer que tiene Europa es la vejez.
tiene una población vieja y genéticamente deteriorada. Los arios se han ido deteriorando genéticamente. No tienen capacidad fértil. Y esto es un grave problema que tiene que enfrentar Europa y tiene que darse cuenta. Gracias al COVID se ha descubierto esto. Muchas gracias.